Hola compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy, junto con mi grupo compuesto por Caterina Arellano, Macarena Brown, Olga Orrego y yo, Carla Gómez, hablaremos sobre la temática de inclusión del pueblo mapuche en la enseñanza escolar chilena. En la mayoría de los programas académicos universitarios, la realidad, pensamiento y saberes indígenas son en general negados, invisibilizados o desconocidos como consecuencia de un contexto académico en el que se ha posicionado el conocimiento científico occidental como el único verdadero, acabando por deslegitimar saberes de entornos culturales diferentes. Desde el periodo colonial, la historiografía oficial asumió el pensamiento indígena como desaparecido y sus aportes a la sociedad intercultural en construcción fueron puestos en dudas. Lo no europeo se considera parte del pasado y de carácter primitivo e inferior. Las luchas de los pueblos indígenas, sumadas a los debates teóricos en las ciencias sociales, han permitido cuestionar estos paradigmas, para dar paso hacia nuevas iniciativas académicas a nivel continental que permitieran abrir el diálogo entre saberes y resguardar la identidad de estos pueblos bajo la premisa de respeto, tolerancia e interculturalidad. Dicho esto, la discusión que se plantea en nuestra temática es: ¿se consideran los conocimientos mapuches en la escolarización formal de Chile? Dentro de esto, vamos a tocar ciertos puntos, como visibilizar la problemática que afronta el pueblo mapuche respecto a su exclusión en el sistema escolar, cómo afecta dicha exclusión tanto a estudiantes como a sus comunidades. También vamos a revisar el punto de vista del sistema escolar, la perspectiva de la formación docente, la importancia del mapudungún para el pueblo mapuche y el aporte de algunos referentes extranjeros sobre la inclusión de diferentes culturas en la escolarización. Si nos situamos desde el contexto de la Araucanía, podemos decir que niñas y jóvenes reciben conocimientos mapuches por parte de sus familias y sus comunidades. Esto sucede en paralelo a su escolarización. Pero la estructura chilena, al ser plenamente monocultural, estos conocimientos se ven anulados y desvalorizados. Podemos decir entonces que los conocimientos mapuches y el conocimiento curricular coexiste en una relación de exclusión, fragmentación y asimetría. Los métodos educativos mapuches se desarrollan a través de prácticas experimentadas en relación directa con la naturaleza. Según la comunidad mapuche, esto permite desarrollar múltiples conocimientos sobre personas, sociedad, relaciones sociales, interacción con la naturaleza y también en el ámbito espiritual. Algunos de estos conocimientos son el Kimkintun, que es aprender haciendo, el Gucham, la conversación formativa con niños y jóvenes, el Guneitum, que es aprender observando, el Gubam, que son consejos y anticipación a errores de las niñas y jóvenes, y el Guneswam, asociado a la metacognición. La exclusión de estos conocimientos afecta fuertemente a las comunidades mapuches, pues la discontinuidad progresiva genera un debilitamiento de sus saberes y conocimientos mapuches, afectando también a su cultura. Ahora veremos la lista de cómo aborda el sistema escolar chileno esta problemática. Para eso diremos que el currículum escolar chileno es monocultural, centralizado y homogenizante, lo que lleva a la escuela a transmitir un patrimonio cultural único. También tenemos la representación del pueblo mapuche en los textos escolares. Y esto aumenta la problemática, pues esas representaciones tienen un impacto que conlleva la conformación de un imaginario colectivo, imaginario que no siempre es el correcto. Como un ejemplo tenemos las imágenes estereotipadas como las que se enmarcan en los retratos erigidos por Alonso de Ercilla en su obra, donde vemos un pueblo mapuche que está totalmente alejado de la realidad. Siguiendo con la problemática, creemos que es importante conocer qué es lo que opinan los docentes y apoderados de culturas mapuche y aymara sobre la formación que reciben los docentes. Ambas culturas coinciden en que la formación de los docentes se centra mucho en los contenidos y se olvida la formación de la persona, creando una educación individualista y competitiva. Distinto a lo que se enseña en estas culturas, en donde la colaboración es muy importante. Las clases suelen ser descontextualizadas. Si bien se contextualiza el contenido, no se contextualiza la forma de enseñarlo y de trabajarlo según las características y particularidades de los estudiantes.
Las lógicas de enseñanza son muy estructuradas y teóricas. Se alejan de lo experiencial que es fundamental para estas culturas. Al estudiar los pueblos originarios se suele hablar de ellos como algo del pasado y lejano, y se olvida que los pueblos son parte de nuestro presente. Por último, ambas culturas valoran el rol docente y los cambios importantes que pueden lograr si abordan la educación desde la diversidad, como las docentes que vemos en la imagen, Pamela, Gloria e Isabel, quienes trabajan en un modo de articular el conocimiento mapuche con el currículum nacional. Ahora abordaremos el tema sobre el derecho a hablar el idioma mapuche. Tenemos que desde la UNESCO se sostiene que el derecho de una persona a utilizar el idioma de su preferencia es un requisito previo para la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, y que ejercer este derecho es clave para reclamar su acceso a la educación, al empleo, la construcción de sociedades inclusivas y otros valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Respecto a lo anterior, diremos que para el pueblo mapuche la práctica del idioma está vinculada también a la identidad territorial de las comunidades, porque se encuentra directamente vinculado a las diferentes fuerzas presentes en cada territorio. Para esto, ellos han elaborado un anteproyecto que propone la creación del programa para el rescate, fortalecimiento y proyección del Mapuzungún, elaborado y dirigido por un representante de cada una de las 6 zonas de la Confederación. Gracias a las luchas de los pueblos, más las discusiones en ciencias sociales, ha sido posible dar el paso hacia nuevos programas académicos a nivel latinoamericano. Las universidades interculturales han comenzado a surgir como experiencias educativas en las que se atiende prioritariamente a grupos tradicionalmente excluidos o absorbidos por las universidades tradicionales. El Instituto Internacional de la UNESCO ha identificado ya más de 50 instituciones de educación superior dedicadas a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En el caso de Colombia, la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra surge de la necesidad de preparar a nivel universitario educadores indígenas y responsables de la formación escolar de las nuevas generaciones indígenas, pero también de la necesidad de formación de líderes que sean capaces de contribuir al fortalecimiento y recreación de su propia cultura. La licenciatura pretende que docentes y líderes indígenas adquieran la capacidad de leer e interpretar los desafíos que demanda la interacción con otras culturas y los riesgos que viven actualmente los territorios indígenas por parte de sectores económicos nacionales e internacionalmente influyentes. De esta manera, los educadores deben de convertirse en un puente de diálogo entre los saberes ancestrales y los saberes de la cultura occidental dominante y otras culturas con las cuales pueda interactuar su comunidad, para servir de orientación en la toma de decisiones y generar iniciativas que contribuyan al bienestar colectivo. Los primeros resultados arrojan una media cercana a los 100 estudiantes indígenas matriculados en los últimos años, habiendo mejorado sensiblemente su acceso a los estudios superiores, incluidas las mujeres. Estos estudiantes están ya incidiendo positivamente en sus comunidades, involucrándose en procesos para la seguridad y soberanía alimentaria, la organización territorial, la salud comunitaria intercultural o el fortalecimiento de expresiones estéticas materiales propias de sus culturas, entre otros. Si bien creemos que el generar programas específicos para educadores pertenecientes al pueblo mapuche no sea suficiente para dar abasto a la problemática en todas las escuelas del país y debería, por tanto, implementarse obligatoriamente una perspectiva que promueva la inclusividad y diversidad cultural en todo tipo de formación docente en Chile, pensamos que es una alternativa válida para aquellos deseosos de participar en la transformación del sistema educativo, protegiendo sus culturas con la profesionalidad que se adquiera de estos planes pedagógicos específicos que atiendan rigurosamente las problemáticas y promuevan el desarrollo de habilidades necesarias atingentes a las exigencias de la sociedad actual, pero también desde ese compromiso y entrega que surge solo de aquellos pertenecientes a dichas comunidades. Finalmente, a modo de reflexión, queríamos decir que creemos que es necesario avanzar hacia prácticas pedagógicas que pongan en diálogo los diversos conocimientos que están presentes en nuestra sociedad. Aquí el rol de las
y los docentes es fundamental, pues deben ser mediadores de este proceso. Y ojalá seguir el ejemplo de las docentes que vimos anteriormente, Pamela, Gloria e Isabel, quienes trabajan en alguna forma de articular el conocimiento mapuche con el currículum. También creemos necesario tener una mirada más amplia donde podamos otorgarle el valor adecuado a saberes ancestrales que son importantes para cualquier contexto. Y finalmente, creemos que es necesario poner énfasis en velar por una educación sin discriminación racial y cultural, pues es la base para desarrollar una educación multicultural sin prejuicios. Esperamos que a todos les haya gustado nuestra presentación y también que ésta les sirva para complementar sus conocimientos respecto a la inclusión, sobre todo en el contexto del pueblo mapuche.